Bueno, vamos a hacer esta sesión sobre una aplicación más de los sistemas de ecuaciones lineales. En este caso vamos a trabajar una aplicación a los circuitos eléctricos y bueno, vamos a ver la manera en cómo se construyen las ecuaciones a partir de ciertas suposiciones, que esas suposiciones en realidad son leyes físicas que vamos a utilizar para, a partir de ellas, generar el conjunto de ecuaciones. Bueno, vamos entonces a establecer algunos principios que están descritos, como lo mencionaba, en forma de leyes en este contexto, y la primera es la ley de Ohm. Entonces, esta es una ley que relaciona la fuerza electromotriz que se requiere para conducir la corriente a través del elemento resistor, que estamos simbolizando con la letra R. Entonces, E es la fuerza electromotriz, R es la resistencia y es la intensidad de corriente. Las unidades para estas cantidades físicas son volts. La resistencia se mide en ohms, se escribe con la letra omega mayúscula, bueno, es la letra del alfabeto griego, y la corriente se mide en amperes. Es muy común también encontrar esta expresión en la forma B igual a I por R o R por I. Entonces, dependiendo de el autor, a veces lo puede manejar como E o como V, pero es la misma expresión. Bueno, entonces esta es la primera ley que nos va a ser útil para describir cómo se relacionan estas cantidades en un circuito. La siguiente, pues, bueno, antes de ir hacia la ley, esta es la manera en cómo se describe la forma en que fluye la corriente en un circuito que está construido a través de una batería y una resistencia. Este es un circuito, digamos, simple, y se establece que la corriente viaja de esta manera, va del lado positivo, sale la corriente, pasa por la resistencia y llega hacia el lado negativo. Esto nos va a servir porque ahora que hagamos el recorrido de las mallas, trataremos de usar este sentido para que el resultado de la ecuación se iguale al voltaje que proporciona la fuente. Ya lo vamos a ver en los ejercicios. Bueno, las siguientes son las leyes de Kirchhoff, que nos van a servir también para hacer la descripción ya de los elementos que conforman estos circuitos. Y las leyes de Kirchhoff se pueden dividir en ley de corriente y ley de voltaje. La ley de corriente se aplica a los nodos, que son las uniones, es decir, donde llegan las ramas, son las conexiones. Entonces estos son los nodos, y en los nodos lo que vamos a tener, recuerdan cuando estudiamos flujo, podría ser en una tubería o en algún, no sé, hasta en una vía de tránsito. Vamos a considerar que la corriente que llega es igual a la corriente que sale. Por ejemplo, en el esquema observemos que las corrientes que llegan, en este caso solo es una, es I1, I1, entonces será igual a la corriente total que sale. La corriente total que sale es I2 más I3, entonces la ecuación en este nodo es equivalente a I1 igual a I2 más I3, ¿okay? Así es como vamos a considerar las ecuaciones en los nodos. La siguiente tiene que ver con el voltaje al recorrer los circuitos cerrados, digamos, o sea, las trayectorias cerradas, que van a ser las mallas. Y en la ley de Kirchhoff de voltaje se establece que la suma de las caídas de voltaje o tensión en cualquier circuito
es exactamente igual al voltaje que proporciona la fuente que se encuentre en ese recorrido. Dependiendo, a veces habrá una fuente, a veces no. Si es que no hubiera fuente en ese recorrido, entonces vamos a igualar a 0, ¿no? Porque no hay fuente que proporcione voltaje. Entonces la caída de tensión en ese caso será igual a 0. Bueno, todo eso lo vamos a entender mejor ya en el ejercicio que vamos a comenzar ahora. Entonces observen este diagrama. Es la representación de un circuito, pues, eléctrico. Estos elementos que ven aquí son las fuentes de voltaje. Aquí está. Esta es la fuente de voltaje. Aquí hay otra fuente de voltaje. Y hay elementos también que son los que consumen, en este caso, la energía, que son las resistencias. Aquí está la resistencia. Aquí hay otra resistencia y otra más. Entonces todas estas todos estos elementos, digamos, pues son los que consumen energía, y a través de las distintas ramas se ha supuesto que fluye cierta corriente. Entonces la intensidad de la corriente aquí se ha marcado con los nombres I1, I2 e I3. Lo que nosotros queremos conocer es cuáles son justamente esos valores de la corriente cuando se proporciona este voltaje en las fuentes y se tienen conectados estos elementos que son las resistencias. La estrategia que vamos a seguir es la siguiente. Vamos a considerar las leyes de Kirchhoff, tanto en los nodos, o sea, para nodos, pues vamos a utilizar la primera, que dice que la corriente que ingresa a un nodo es igual a la corriente que sale del mismo. Y además vamos a hacer un recorrido en las distintas mallas y vamos a usar ahí la ley de Kirchhoff de voltajes, en donde establece que, pues, en esa trayectoria cerrada, la suma de las caídas de tensión a lo largo de estos elementos que consumen energía será igual al valor de tensión que proporcione la fuente. Si es que hubiera alguna, si en un recorrido no hay esa fuente, entonces pues tendríamos que igualarlo a 0, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar con el nodo A. Aquí está el nodo A. Entonces en el nodo A vamos a... Bueno, antes de eso quisiera comentar algo. Cuando nosotros tenemos simplemente el diagrama de circuito y no sabemos cómo están establecidas las corrientes, por ejemplo, para aquellas ramas en donde no hay voltaje, o sea, una fuente de voltaje, no importa la manera en la que ustedes decidan colocar los sentidos de las corrientes. Al final, el resultado nos lo dará el propio, o sea, la matriz resultante. Si un valor de corriente se supuso, por ejemplo, en esta dirección, y resulta que al final el valor de I2 es una cantidad negativa, significa que el flujo que se supuso no fue el correcto, sino que el flujo real es en el sentido contrario. Eso es lo único que pasaría. Entonces aquí pues ya nos dan cuáles son los sentidos propuestos, y a partir de ello vamos a trabajar. Entonces vamos a observar en el nodo A cuáles son las corrientes que llegan al nodo A, igual que lo hicimos en el ejercicio de flujos. Entonces, ¿cuáles son las corrientes que llegan al nodo A? Llega I1 y también llega I3. Por lo tanto, I1 más I3 será igual a la corriente que sale. Entonces, I1 más I3 será igual a I2. Y lo tenemos acá. I1 más I3 será igual a I2. ¿De acuerdo?
bien, entonces ya tenemos el nodo A. Ahora veamos qué ocurre con el nodo B. ¿Cuáles son las corrientes que llegan al nodo B? Pues solamente llega I1, ¿verdad? ¿Y cuáles son las corrientes que salen del nodo B? Sale I1, pero también sale I3. Entonces I2 será igual a I1 más I3. Lo tenemos aquí. Nodo B, I1 será igual a I2 más I3. Si se dan cuenta, las dos ecuaciones son equivalentes. Solamente están escritas. Ay, aquí tengo un error. Esta debe de ser I2, que fue justamente la que mencionamos. Aquí llega I2 y sale I1 e I3, ¿de acuerdo? Entonces las dos ecuaciones son la misma, solo que están escritas en orden distinto, pero es la misma ecuación. Entonces para nuestro sistema solo debemos de usarla una vez, ya no es necesario trabajarla dos veces. Cuando es evidente que una es equivalente a otra ecuación, ya no es necesario colocarla en el sistema, podemos omitirla. A veces no es evidente, a veces resultará que un renglón se puede obtener a partir de otros y si no es evidente, el mismo procedimiento, que es la reducción de renglones, nos dará justamente pues ya el resultado, ¿no? Ahora vamos con, ya terminamos con los nodos. Ya terminamos con los nodos. Ahora vamos a hacer el recorrido en las mallas, y para ello el recorrido se puede realizar en cualquier sentido. Se puede realizar en el sentido de las manecillas del reloj o al revés. Aquí yo prefiero usar el recorrido que me haga pasar por la fuente de tensión, que me haga pasar de menos a más. Porque de esa manera, cuando yo iguale la ecuación a lo que proporciona la batería, voy a establecer que esa igualdad es justamente el valor que me proporciona, los 8 volts. Y en caso contrario, si yo la recorro al revés, de más a menos, entonces voy a tener que ajustarlo con un signo menos. O sea, en vez de ser igual a 8, sería igual a menos 8. Pero al final, si ustedes lo hacen así, la ecuación va a ser completamente equivalente, pero yo prefiero hacerlo de esta manera. Entonces vamos a recorrer la malla de tal manera que vayamos de menos a más, ¿ok? Entonces la voy a recorrer en este sentido. En ese recorrido, hasta lo voy a llamar malla 1. En ese recorrido nos vamos a encontrar diferentes elementos que consumen energía. Este tipo de elementos, bueno, que ahora tenemos, pues son los mismos. En todos los casos son resistencias. Para otro tipo ya de circuitos se podrían tener, por ejemplo, inductores o capacitores. Sin embargo, esos elementos generan otro tipo de ecuaciones, que ya no son ecuaciones algebraicas, porque la caída de tensión se da como la derivada de la corriente o la segunda derivada de la corriente. Si bien el procedimiento es semejante, lo que generan ese tipo de circuitos ya son ecuaciones diferenciales, ya no son ecuaciones algebraicas. Pero bueno, al final, cuando se aplica algún método como transformada de Laplace, se puede convertir en una ecuación algebraica y ya el sistema lo podrían resolver con un procedimiento semejante al que vamos a hacer. Bueno, entonces por ahora pues solamente tenemos resistencias. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir recorriendo después de la fuente en el sentido que seleccionamos. Vamos a ir recorriendo y a nuestro paso nos vamos a encontrar con elementos que, como ya lo había dicho, que son resistencias, y para cada una de ellas vamos a contabilizar la caída de tensión a través de ese elemento, resistencia. Y si recordamos, la caída de tensión, de acuerdo a la ley de Ohm, nos dice que esa caída de tensión equivale al producto de la resistencia por la corriente.
por la corriente que fluya a través de esa resistencia. Entonces, por ejemplo, para la primera, que es una resistencia de 2 ohms, la caída de tensión será el producto de 2 ohms por I1, que es la corriente que fluye a través de ese elemento. Nosotros estamos haciendo el recorrido de esta malla en el mismo sentido en el que estamos estableciendo a la corriente 1. Si vamos en el mismo sentido en el que la corriente, entonces vamos a sumar. Si el recorrido se hace en el sentido contrario en el que se estableció la corriente, se tendría que restar. ¿Okay? Entonces aquí vamos en el mismo sentido. Entonces la caída de tensión para este primer elemento sería el producto de 2 por I1. Entonces en este quedaría 2 y 1. Esa sería la caída de tensión en este elemento. Luego hacemos lo mismo, vamos haciendo el recorrido y observamos ahora el siguiente elemento, que es una resistencia de 1 ohm por la cual fluye una corriente de I2 amperes. Entonces la caída de tensión aquí será 1 por I2. 1 por I2. ¿Okay? Después, para la siguiente resistencia, por aquí pasa también I1. Entonces, en este caso, la caída de tensión será 2 veces, otra vez, o sea, 2 ohms por I1. Entonces va a ser 2 I1 más 1 I2 más 2 I1 igual a ¿cuánto? Igual a lo que proporcione la fuente de voltaje, que serán 8 volts. Como en este caso las unidades son las que se establecen en el sistema internacional, son compatibles, ya no hay que hacer ningún otro ajuste, ni son múltiplos o submúltiplos. Entonces voy a omitir por ahora las unidades y solamente vamos a considerar los símbolos. Entonces 2 y 1, aquí está el primer valor de la caída de tensión, 2 y 1 más 1 por I2, aquí está, más 1 por I2. Esta cantidad, aunque no se escriba de manera explícita, está dada en volts, igual que las otras dos. Más 2 veces I1, acaba 2 veces I1, ahí está, es igual a ¿cuánto? Más 2 veces I1 es igual a 8, que es lo que proporciona la fuente de voltaje. Muy bien, entonces ya tenemos la siguiente ecuación, que es la de la malla 1. Ahora vamos a hacer el recorrido de la malla 2 y vamos a hacerlo, como lo mencionaba antes, también de tal manera que la fuente se recorra de menos a más. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces esta es la malla 2 y la malla 2 nos dará lo siguiente. Entonces nos encontramos al primer elemento, que es una resistencia de 4 ohms por la cual fluyen I3 amperes. Entonces la caída de tensión aquí será 4 por I3, está aquí, 4 I3. Vamos nuevamente a recorrer, continuamos el recorrido y nos encontramos otra vez a la resistencia de 1 ohm por la que fluye I2 amperes. Entonces será 1 por I2 más 1 por I2. Hacemos el recorrido y aquí ya no encontramos ninguna otra resistencia. Significa que la suma de las caídas de tensión en estas dos resistencias será igual al valor que proporcione la fuente, que en este caso son 16 volts. 16 volts. Entonces ya tenemos aquí el sistema de ecuaciones, que ahora lo que sigue pues es acomodarlas. Nos podemos quedar únicamente con 3 ecuaciones, porque recordemos que las dos primeras son la misma ecuación. Entonces en el siguiente paso
lo que haremos será ordenar las ecuaciones, despejarlas de tal manera que las constantes se queden del lado derecho y todas las variables, que en este caso son las corrientes, del lado izquierdo. Por ejemplo, la primera ecuación se puede quedar como I1 menos I2 más I3 igual a 0. Ahí está, I1 menos I2 más I3 igual a 0. La segunda podemos simplificar I2 veces I2 más 2 veces I2, que son 4 veces, perdón, I1, 2 veces I1 más 2 veces I1, son 4 veces I1 más I2. Entonces ahí está, 4 veces I1 más I2, y eso es igual al valor de lo que proporciona la fuente, que son 8. Ahí está, igual a 8. Ahora, la siguiente ecuación resulta en, aquí las ordenamos otra vez, dejamos primero a I2, entonces quedaría I2 más 4I3 igual a 16. I2 más 4I3 es igual a 16. Ahí está. Muy bien. Pues ya el siguiente paso es resolver el sistema usando el método de Gauss-Jordan. Las variables, las incógnitas ahora son I1, I2 e I3, son las corrientes. Y vamos a escribir los coeficientes para este primer renglón o ecuación. Será 1 menos 1, 1, 0. Ahí está. 1 menos 1, 1, 0. Después, la siguiente ecuación nos da los factores 4, 1, 0, 8. Bueno, aquí está. Está ahí mismo, ¿no? 4, 1, 0 y 8. Y la última ecuación nos da los coeficientes 0, 1, 4, 16. 0, 1, 4, 16. Muy bien. Pues ahora vamos a aplicar operaciones para resolver el sistema. Entonces, la primera operación está enfocada a que este valor 4 se convierta en 0. Entonces multiplicamos por menos 4 el primer renglón y se lo sumamos al segundo renglón. Menos 4 por 1, menos 4, y 4, 0. Menos 4 por menos 1 son 4 positivo y 1 son 5. Menos 4 por 1, menos 4, y 0 sigue siendo menos 4. Menos 4 por 0, 0, y 8 pues sigue siendo 8. Y el resultado de esa operación está aquí. Los renglones 1 y 3 no cambian. Aquí observamos que pues ya la primera columna tiene únicamente al 1 y el resto de sus componentes vale 0. Después, para la siguiente columna nos conviene dejar el tercer renglón en la segunda posición para aprovechar ese 1, que será el pivote. Entonces hacemos un intercambio de renglones. R2 intercambio con R3. Entonces quedaría 1, 4, 16 arriba, 5 menos 4, 8 abajo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos ya los pivotes, que son 1, 1, y lo que sigue ahora es convertir en 0 estos dos valores, menos 1 y 5, para que la columna quede ya despejada. Entonces, para esta pues nos conviene hacer la suma directa del renglón 2 con el renglón 1. Ahí está, 0 más 1 es 1, 1 menos 1 es 0, 4 más 1, 5, 16 más 0, 16. 0, 1, 4, 16. Y ahora para que el 5 se convierta en 0, podemos multiplicar por menos 5 el renglón 2 y sumárselo al renglón 3. Menos 5 por 0, 0, y 0 sigue siendo 0. Menos 5 por 1, menos 5,
menos 5 y 5, ahora ya se volvió 0. Menos 5 por 4, menos 20. Menos 4, menos 24. Menos 5 por 16 son menos 80, más 8, menos 72. Y ahora observamos que los unos que corresponden a las dos primeras variables ya están construidos. Ya están construidos. Lo que sigue ahora es generar pues aquí nuestro pivote igual a 1, porque aquí el pivote es menos 24, vamos a hacerlo 1. Y para ello multiplicamos por el factor menos un 24avo. Entonces menos un 24avo por todo el renglón 3 nos da 1. Y para menos 72 pues nos da 3. Aquí está. Y ya tenemos los 3 pivotes. Y lo único que queda ahora es convertir a 5 y a 4 en 0. Eso lo logramos multiplicando el renglón 3 por menos 5. Y luego lo sumamos al renglón 1. Y después el renglón 3 también por menos 4 para sumarlo al renglón 2. Entonces aquí tenemos, estos dos no se ven afectados porque solo hay ceros aquí. Menos 5 por 1, menos 5 y 5, 0. Menos 5 por 3, menos 15 más 16, 1. Después para R2, menos 4 R3. Entonces menos 4 por 1, menos 4. Y 4 ya se volvió 0. Menos 4 por 3 son menos 12 y 16, 4. Y ahora interpretamos el resultado. Recordemos que los coeficientes provienen justamente de cada una de las variables, I1, I2 e I3. Entonces el primer renglón se lee como 1 y 1 más 0 y 2 más 0 y 3 igual a 1. Pero bueno, al final los ceros no van a aportar nada. Al sumarlo va a seguir siendo, pues en este caso, 1 y 1. Para este otro, 1 y 2 igual a 4. Y el último, 1 y 3 igual a 3. Este resultado, que es la corriente, está dado en amperes. ¿Okay? Entonces podemos escribir ya esta terna como nuestro resultado. ¿Alguna pregunta aquí? I1 más I3 igual a I2. Muy bien. I1 más I3 igual a I2. Perfecto. Muy bien. Para el nodo B. Sería I2 igual a I1 más I3. Y entonces esas dos ecuaciones ya quedarían igual, ¿verdad? O sea, serían la misma, igual que ocurre en el otro ejercicio. Muy bien. Ahora vamos con la malla. Vamos a recorrerla de tal manera que pasemos por la fuente de menos a más. Vamos a llamarle malla 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería la ecuación para la malla 1? I2 más I1 igual a 8. Muy bien. I2 más I1 igual a 8. Muy bien. Ahora vamos con la malla 2. I3 más I2 igual a 13. Ajá. 4 y 3, muy bien. Más I2 igual a 13. Entonces aquí las escribí antes porque creo que voy a prevenir ahora mejor algunas cosas. Digo no todo porque esta ya no la resolví.
Pero sí, Profesora, sí. yo no entiendo muy bien cómo hacer el de los nodos, porque hice el de las mallas, pero no, o sea, ¿cómo igualan unos nodos? O sea, sí lo vi hace rato, pero Ujú. como no lo pude hacer. Aquí lo que vamos a hacer es considerar cuáles son las corrientes que llegan. Por ejemplo, aquí con las flechas podemos ver cómo se han establecido estas corrientes. Acá llega I1 y también llega I3. Entonces vemos que en esta rama llega así I3. Entonces la suma de estas dos corrientes va a quedar del lado izquierdo. Ajá, son las ramas, pero son las corrientes que llegan. Solamente observamos el sentido hacia, si se dirigen hacia el nodo, entonces son las corrientes de entrada. Entonces sería I1 más I3. Y las corrientes de salida ahora van del nodo hacia afuera. En este caso es I2. Entonces la ecuación quedará como I1 más I3, que son las que llegan, igual a I2, que es justamente la que sale. Entonces va a quedar así. I1 más I3 igual a I2. Y por ejemplo, para B, aunque bueno, vamos a ver que es la misma ecuación en realidad, pero vemos las flechas que se dirigen hacia B, que en este caso solo es I2. Entonces ahora va a quedar I2 del lado izquierdo igual a cuáles son las corrientes que salen. Sería I1 y sería I3. Entonces I2 es igual a la suma de I1 más I3, que son las que salen. Y después cuando las vemos ya aquí a ellas dos, en realidad vemos que es la misma ecuación, nada más que está escrita al revés. O sea, en vez de decir A igual a B, está escrita como B igual a A. Pero son la misma ecuación. Ah, ok, sí. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, el siguiente paso consiste en acomodar las ecuaciones. Estas ya no las resolví, pero ¿qué les parece si intentan resolver el sistema ustedes? Mientras yo avanzo con el siguiente ejercicio para que aprovechemos el tiempo y no se invierta solamente en que yo escriba, sino que ustedes intenten hacer pues ya el ejercicio. Ya, de hecho ya les dejé una tarea. Ahí van a practicar las operaciones, pero a ver, ¿les parece si dejamos este espacio así unos 3 minutos para que ustedes resuelvan el sistema? Ya están aquí las ecuaciones acomodadas. Vean que aquí está, por ejemplo, esta ecuación pues nada más escribió como I2 más 4I3 igual a 13. Aquí también se invirtieron, I1 más I2 igual a 8. Y acá pues sí se despeja, ¿no? I1 menos I2 más I3 igual a 0. Y ya están acá escritas. Entonces escriban por favor la matriz aumentada. Bueno, ahora vamos a hacerlo. Creo que va a ser igual. Es que sí veo que con el tiempo se pone un poquito lenta. Pero ustedes si quieren vayan avanzando a su paso. Probablemente vayan más avanzados que yo, porque tardo más en escribir. Vayan avanzando a su paso y si quieren sobre la marcha vamos cotejando su resultado. Ajá. Inténtenlo para que practiquen. Y si en uno de los pasos, bueno, no, seguramente no vamos a seguir los mismos pasos ustedes y yo, pero pueden cotejar al final que haya quedado el mismo resultado. Yo voy a ir un poquito más lenta, pero vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, háganlo ustedes, por favor. Y ya yo voy a ir haciendo mis operaciones y ustedes decidan sobre las que quieren hacer. Para que realmente sea pues una práctica, o sea,
no solamente sigan lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, yo voy a ir haciendo mi procedimiento y ustedes ya cotejan, ¿vale? Por favor. Muy bien, entonces ya revisamos los resultados. ¿A alguno no le quedó los resultados que mencionó su compañero? 3 amperes, 5 amperes y 2 amperes.